Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues saludamos a todas, pero a todas las personitas que están con nosotros, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis hermanos, y en esta hora pues ya vamos a iniciar con nuestra reunión y pues como siempre vamos a darle la bienvenida al Eterno. Vamos a decirle: ahí donde están, agachen las cabecitas y decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Agradecidos, Señor, agradecidos por todo lo que tú haces con nosotros, agradecidos porque cada día, Señor, nos muestras tu gran amor, tu gran poder. Agradecidos, Padre Santo, porque tú haces cada día de cada uno de nosotros tantas maravillas, papá. Te damos toda la gloria, toda la honra, el honor y la victoria son de ti, papá. Gracias, Padre amado, gracias, Papito Santo, por este tiempo que tú nos permites dirigirnos a ti, estar contigo, alabarte, adorarte, estar, Señor, en ti, en espíritu y en verdad. Gracias, Padre amado, por todas las cosas que tú haces con nosotros, Señor, por todo lo que tú haces en cada una de nuestras vidas. Te damos la bienvenida, precioso, amado Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Y en este día, Señor, te pedimos con todo el corazón, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en todo lo que vayamos a hacer, que tú ilumines, Señor, nuestras vidas, que tú nos llenes, Señor, de tu presencia, cada uno de nosotros, Señor, y que podamos amarte y adorarte en espíritu y en verdad. Hoy no queremos hacer las cosas como a nosotros nos place, sino hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre Santo, por todas las cosas que estás haciendo en nuestras vidas. Ilumina tu palabra, Señor. Nosotros no sabemos qué decir, pero sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Papito Santo, por todo lo que tú haces. Gracias, Papito Eterno, por cada cosa, Señor, que vemos en nuestras vidas. Vemos tu misericordia, vemos tu poder. Gracias, Padre amado. Y en esta hora, Señor, te entregamos el programa, te entregamos nuestras bocas, te entregamos todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo, Señor. Gracias, Papito Santo. Y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo que ata a nuestras vidas, que ata a nuestras mentes, que ata a todo este lugar. Sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Suelta los oídos de la audiencia en el nombre de Jesús. Te vas al abismo ahora mismo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Papito amado. Y contigo vamos a iniciar esta reunión. Y bueno, pues ya vamos a continuar pues hablando de lo que estábamos hablando el día de ayer y pues ver algunas cosas más que lo que Dios nos vaya a decir, pero pues el día de ayer veíamos cosas muy importantes. El día de ayer hablábamos acerca de que pues no militamos según la carne, sino que militamos según Dios, según el Espíritu, porque pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y habían pues ciertas cosas que nos aclaraba Daniel, que estaba con nosotros, bueno, pues que él también es militar. Y pues bueno, en todo caso, pues nos aclaraba algunos ejemplos y nos decía que pues es importante que nosotros veamos que pues cuando uno es parte de la milicia, pues definitivamente parte de eso es que pues uno tiene subordinación, que uno no anda pues así como que hoy día no tengo ganas, hoy no, pues si alguien pues dentro de una milicia le dice que pues no se le da alguna orden, pues él nos explicaba cómo eso debía hacerse y pues sin dudar que además es muy importante ver pues todas esas cosas. Por lo tanto, pues en este tiempo vamos a continuar viendo este asunto, vamos a continuar pues aprendiendo acerca de la palabra de Dios, a continuar sobre eso, porque pues una de las cosas que no hemos aprendido es estar subordinados, yo diría, bajo la mano poderosa de Dios. Porque pues es importante que nosotros entendamos que o estamos dependiendo de Dios o no estamos. Pero pues esta noche está con nosotros también Daniel. Muy buenas noches, hermanos, saludos a todos. En esta noche, como siempre, queremos ponernos en las manos de Dios, alinearnos a la voluntad, a lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Queremos entregarle nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, las cosas que vayamos a decir, las palabras que vayamos a
a decir, todo lo que sintamos, todo queremos ponerlo delante de Dios y queremos pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe, que Él ilumine su palabra, lo que vayamos a compartir en esta noche sea algo que venga de parte de Él. Ya no queremos compartir cosas que vengan de nosotros, que hayamos aprendido nosotros, sino queremos que sea lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado, cosas que Él constantemente nos va enseñando, porque necesitamos depender de Él. Nosotros, así como todos ustedes, necesitamos depender de Él, y para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Eso es cierto, pues es necesario que el Espíritu Santo nos ayude. Y bueno, pues viendo lo que veíamos ayer, veíamos que pues por eso es tan importante que nosotros no militemos según la carne, y pues entendíamos varias cosas. Hablábamos de las fortalezas, hablábamos de los argumentos, hablábamos de toda altivez. Cuando hablábamos precisamente de las fortalezas, pues veíamos que pues cuando uno tiene una fortaleza muy grande, pues en esos lugares, en las fortalezas, existen vigías que pues andan observando y que andan pues lanzando, ¿no? Varias cosas, pues hay una especie de francotiradores que van lanzando todo tipo de cosas. Por lo tanto, pues es muy difícil acabar con una fortaleza, porque pues tiene todo asegurado, pero Dios nos ha dado pues armas para la destrucción de fortalezas. Y pues entender eso es muy importante, porque pues en este tiempo no debemos dejarnos llevar por ninguna fortaleza de maldad, ni tampoco pues por argumentos que van en contra del conocimiento de Dios. Y pues Dios nos ha dado todas las armas para que vayamos en contra de eso. Lo mismo con pues toda altivez y todo pensamiento, que debemos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Así que esto que hablábamos el día de ayer es muy pero muy importante. La pregunta es si nosotros seguimos militando según la carne o ya militamos según el Espíritu, porque recordemos que la carne y el Espíritu no se llevan, y pues nosotros tenemos que militar de algún lado. Si no estamos del uno, estamos del otro necesariamente. Así que en ese tiempo cada uno de nosotros verá pues por qué lado está yendo y cómo está manejando sus pensamientos, porque de todo eso vamos a dar cuentas. Es exactamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que decidir a qué lado vamos a militar, porque todos estamos militando. Lo que tenemos que hacer es saber a qué lado estamos. Y Dios nos ayuda, el Espíritu Santo nos ayuda a que llevemos los pensamientos cautivos a la obediencia. Tenemos que llevar, como lo decíamos el día de ayer, cada pensamiento, cada cosa que pensamos, cada cosa que sentimos, tenemos que ponerlo todo delante de Dios. Y yo me pregunto cuántos ya lo hemos hecho el día de hoy, porque ayer hablábamos de esto y cuántos ya estamos practicando, y es importante que lo hagamos. No son palabras que simplemente son para escucharlas, no son cosas que las tenemos que dejar anotadas en un cuaderno o en simplemente haberlas escuchado, sino tenemos que practicar. De eso se trata. Por eso alguien que milita en un grupo es alguien que practica, que está prácticamente subordinado a lo que se dice, a lo que se oye, y es alguien que obedece las órdenes, las recomendaciones que se dan, y de eso se trata militar. Eso precisamente, pues de eso se trata militar. Y pues en este tiempo a nosotros nos toca pues militar de verdad debajo de la mano poderosa de Dios, es decir, hacer la voluntad del Padre, y que pues nosotros no andemos en la carne, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hablábamos el día de ayer. Decíamos que todo pensamiento debe venir a la obediencia a Cristo, y que importante es que cuidemos lo que pensamos, lo que hablamos, lo que decimos, y pues esencialmente tal cual pensamos, tal cual somos. Pero pues el día de hoy vamos a continuar hablando de más cosas. Y pues vamos a continuar hablando de las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, seguros de que en este tiempo Dios nos está dando pues el tiempo para alistarnos y estar pues firmes y adelante en todas las cosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Eso es cierto, tenemos que estar dispuestos a cumplir ese propósito, porque es algo que Dios nos ofrece. En ningún momento Dios nos va a obligar, no es algo que quiere que hagamos a la fuerza. Alguna vez lo dijimos, Dios no quiere esclavos, Dios no quiere gente que esté a su lado a la fuerza. Él nos hace una invitación, Él nos propone algo, somos nosotros los que tenemos que decidir si vamos a caminar a su lado, si vamos a aceptar ese propósito, ese proyecto, ese plan por el que hemos sido creados, o vamos a seguir llevando nosotros nuestra vida como nos da la gana, haciendo las cosas que nosotros creemos que están bien,
haciendo lo que a nosotros nos parece, y eso es importante porque para eso necesitamos depender del Espíritu Santo. Y es algo que lo tenemos que hacer constantemente, es algo que tiene que practicarse, de eso se trata esto, no es algo que se hace de vez en cuando, algo que se hace solo los fines de semana o solo cuando se asiste a una iglesia, sino es algo que se lo hace constantemente, es una nueva forma de vida, una nueva cultura, es una cosa que estamos aprendiendo a vivir, es la cultura del reino de los cielos. Y si vamos a decidir militar del lado de Dios, entonces tenemos que aprender toda esta cultura, toda esta identidad que Dios nos ha dado, porque el propósito por el que Dios nos ha creado es especial, es algo único, cada uno ha sido diseñado de una forma especial, a todos nos ha hecho diferentes, pero cada uno es especial para Dios porque su propósito es único. Y tenemos que entender eso, de eso también depende nuestra identidad, porque si no estamos dispuestos a aceptar esa identidad, es prácticamente rechazar ese propósito por el que hemos sido creados. Algo que me llamaba la atención en estos días es escuchar de Jacob. Jacob cuando vemos lo que significa su nombre, que significa suplantador, engañador, y cuando está delante de su hermano, de su papá para recibir la bendición, él suplanta a su hermano, se disfraza, se pone una y otra cosa con ayuda de su mamá para que su papá lo bendiga y logra conseguir esa bendición. Y algo que me gustaba entender es que cuando él está enfrente del ángel que había sido enviado por Dios, después de pelear, hay una cosa que es interesante ahí, como Jacob había estado buscando la bendición de su papá, hace algo parecido estando delante de este ángel y le pide que le bendiga. Lo interesante es que estamos hablando de un ángel que venía de parte de Dios, alguien que sabía con quién estaba, o sea, este ángel no estaba ahí de casualidad pasando, sino sabía que estaba peleando con Jacob. Pero es extraña la pregunta que le hace porque le dice: ¿quién eres? Le pregunta por su nombre. Y eso me llama harto la atención porque Jacob sabía que era un ángel, sabía que venía de parte de Dios, y aquí ya no podía decir yo soy Esaú, no podía decir yo soy el primogénito, no podía decir no podía suplantar, ya no podía usar esa misma identidad que había llevado por años. Simplemente tenía que decir la verdad, porque estaba delante de Dios y tenía que entender quién era en ese momento. Y le dice al ángel, ya no intenta engañarle diciendo que es el primogénito o que es su hermano Esaú o incluso disfrazado, ya no podía hacer nada, simplemente tenía que presentarse delante de Dios tal y como era. Y eso hace Jacob y les responde: yo soy Jacob. Así como era, así engañador, así suplantador, se presenta delante de Dios. Y lo interesante es lo que hace este ángel, porque ahí es donde Dios le cambia el nombre y le dice: ya no vas a ser más Jacob, vas a ser Israel, y le entrega su identidad. Y eso ha cambiado la vida de Jacob, porque a partir de ahí ya no ha vuelto a ser la misma persona. Y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Nos quiere entregar nuestra identidad, nos quiere entregar nuestro propósito para que las cosas nunca más sean iguales. Y es algo que Dios nos va a preguntar. Tenemos que ser sinceros con Él, tenemos que decirle lo que pensamos, tenemos que decirle lo que sentimos, y en realidad todo está muy relacionado, porque de eso con eso está, de eso depende la identidad y el propósito que vayamos a cumplir o que queremos cumplir, esto que viene de parte de Dios. Eso es muy cierto y pues sí es muy interesante, pues el encontrar la identidad. Qué interesante lo que acabas de contar, pero ¿por qué no nos vamos pues a Génesis 32 para ver esto en detalle? Y pues qué importante encontrar en ese tiempo nuestra identidad. Quizás pues nosotros estamos igual en ese tiempo que Jacob, ¿no? Pues quizás estamos como suplantadores, pero pues todavía no entendemos cuál es nuestro nombre y vamos viendo pues este asunto. Vámonos a, si no me equivoco es Génesis 32, pues vamos a ir viendo lo que Dios nos dice. No es Génesis 32, pues vamos buscando dónde está y vamos a ver
a qué se refiere. Bueno, nos vamos a ir viendo pues todo lo que pasaba, pero recordemos que había ocurrido. Lo que había ocurrido con Jacob es que ya había dejado la casa de sus suegros, había dejado la casa de sus suegros y se había ido, y pues estaba pasando por un tiempo terrible porque pues todavía no se había encontrado con su hermano y demás, pero había muchas cosas que le estaban ocurriendo. Recordemos que tenía problemas en todo sentido. Y pues podemos ver ahora esto en Génesis 32:22, que dice lo siguiente: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vio a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Qué interesante pasaje. Pues qué cosas las que podemos ver aquí, y pues vamos a tratar de ver esto, pero pues detenidamente, y vamos a ir viendo lo que había pasado, ¿no? Pues Jacob se estaba para punto de encontrarse con su hermano Esaú, y pues después de esto viene este asunto de la lucha, y pues luego de eso pues tenía que encontrarse con su hermano Esaú. O sea, para entender un poquito el contexto de lo que había pasado, es que Jacob para este tiempo tenía pues una serie de problemas. Recordemos que él se había casado con 2 mujeres, una porque le habían básicamente engañado, y pues él había terminado teniendo las 2 mujeres, pero las 2 mujeres no se llevaban muy bien, y pues como que él andaba sin saber qué hacer. Por un lado amaba a una y por el otro pues como que no quería a la otra, pero igual estaba con ella. Entonces no solamente eso, sino que había huido de Labán porque pues su suegro como que se aprovechaba demasiado de él, y además él estaba preparándose para el encuentro con Esaú. Entonces imagínense, tenía problemas a nivel de familia, como que fuera de su suegro, como que tenía que encontrarse con Esaú. Y recordemos que lo último que había hecho con Esaú es pues haberle quitado la primogenitura, y Esaú había prometido matarlo. Entonces este momento en Jacob 22 pues no es un momento muy grato en el que está antes de encontrarse con su hermano, pero pues él hace algo muy importante. ¿Qué hace? Entonces vamos a ir viendo lo que hace, ¿no? Dice: y se levantó aquella noche. Pues vámonos a Génesis 32:22, y dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Eso es lo primero que había hecho. Pues básicamente se levantó aquella noche. Esto pues nos muestra muchas cosas cuando dice se levantó aquella noche, porque si podemos ver, pues este tiempo estábamos viendo que pues nos dice que nos levantemos en medio de la noche. Cuando dice se levantó aquella noche, pues no solamente pues se refiere a que empezaba a caminar de noche, sino pues es que estaba pasando por un tiempo oscuro, estaba pasando por un tiempo de desesperación, estaba pasando por un tiempo que pues no podía más, y de repente lo que hace es se levantó. Pues como nos dice la Biblia, ¿no? Que es necesario que nos levantemos. Algún pasaje nos dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. O sea, pues hay momentos que quizás nosotros estamos de noche, y pues de repente lo que tenemos que hacer es levantarnos de aquella noche. Y eso es interesante porque si bien tal vez no nos imaginamos la cantidad de problemas que hasta ese día había tenido Jacob, son demasiados. Es
es bastante las cosas que ya había atravesado, porque primero que desde el momento en el que ha nacido Jacob, dice la Biblia que ha nacido agarrado del talón de su hermano. Es como que no hubiese dejado que él salga primero. Entonces desde ahí había problemas y había grandes diferencias entre él y su hermano. Era como que él era más de la casa, más de cocinar, de hacer, de estar más en la casa, de hacer cosas de la casa prácticamente, y al contrario su hermano era un cazador, era alguien diferente, eran completamente diferentes. Y vemos que uno de los primeros problemas que tiene es cuando él deseaba la primogenitura, y lo que hace es comprarla a su hermano mayor, a Esaú. Y su hermano Esaú, como un día llega, después de cazar, llega hambriento, no le importaba, había menospreciado su primogenitura y decide cambiarla por un guisado. Y cuando llega el momento en el que tiene que cobrar la primogenitura, cuando ya estaba a punto de morir su papá Isaac, es interesante que le hace una pregunta muy parecida a la que habíamos visto. Si nos vamos a Génesis 27:18, después de haberse disfrazado ya, su mamá le ha ayudado, ha preparado la comida como lo hacía Esaú, le ha puesto piel de animal a sus brazos, a su cuello, porque estaba suplantando a su hermano. Su papá Isaac no sabía, o ya no veía, ya estaba un poco mal de la vista, entonces no podía distinguir. Entonces se acerca así disfrazado, intentando suplantar a su hermano, porque estaba cobrando algo que él había comprado. Y lo que pasa es lo siguiente, dice: entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. Y le hace la pregunta: ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Y vemos que va a cobrar aquello que había comprado de su hermano, lo va a pedir, y lo hace suplantando, lo hace disfrazado de su hermano, lo hace siendo alguien que no era. Y el problema es que lleva una vida de suplantador, porque con Labán, con su tío, una vez que escapa, ya después de que su papá le ha bendecido, y Esaú lo quiere matar porque había cobrado la bendición de primogénito, entonces tiene que escapar, y ahí es cuando empieza a trabajar por sus esposas, y aún así seguía viviendo, en este caso ya no como engañador, sino empieza a vivir engañado, porque Labán le hace lo mismo. Él había trabajado 7 años por la hija menor y termina casándose con la mayor, y él no sabía, y al final trabaja otros 7 años por la otra hija, por la menor, y prácticamente tiene una vida bastante angustiosa, porque tiene una serie de problemas. Tiene problemas por las ovejas, tiene problemas porque él empieza a prosperar más, y en realidad pasa una serie de cosas, porque aparte sabía que no podía volver a su casa porque su hermano lo estaba esperando para matarlo. Y pasan bastantes años, porque lo que ha trabajado nomás eran 14 años, pero hasta ahí podemos ver que ya tenía 11 hijos. Y habían pasado bastantes años. Y hasta que llega a este punto. Había vivido toda su vida como engañador y sufriendo como las consecuencias de lo que había hecho, hasta que llega esta noche en la que tiene que levantarse, porque él sabía que ya no podía más. Tal vez estaba, como decíamos ayer, con unas fortalezas en su cabeza en las que decía: ya no sirvo, ya no tengo más ganas de vivir, mis 2 esposas se pelean, mis hijos hacen lo que les da la gana, y prácticamente estaba cansado, ya no podía más, estaba atribulado, estaba pasando por unas tinieblas que ya no daba más. Pero decide levantarse y toma a sus esposas, toma a sus siervas, toma a sus hijos, y decide cruzar
el paso de Jaboc. Y esta palabra cruzar es interesante porque ¿dónde la volvemos a encontrar o dónde la encontramos por primera vez? Es con Abraham, porque sabemos que Abraham es el primer hebreo y la definición de hebreo quiere decir el que cruza, el que pasa. Y es como que en esta noche es donde Jacob decide convertirse, decide volverse hebreo, decide cruzar, decide hacer ese paso, esa transición de vida y decide dejarlo todo. Al final se rinde y entiende que hay un Dios y tiene un encuentro con Él. Eso es cierto, ¿no? Tiene un encuentro de verdad con Él. Y pues cuando vemos eso, pues es interesante, ¿no? Que pues ahí vemos que como leíamos en Génesis 32, pues vemos que de verdad Él tiene un encuentro pues interesante. Esto es bien interesante porque cuando le pregunta quién eres, o sea, esa pregunta de saber quién realmente eres, pues es una pregunta no muy simple. De verdad que pues él podía haber dicho otra vez, soy Esaú, pues como estaba en Génesis 27, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Jacob pues sabía decir eso, pero pues ahora ya no podía engañar, ya no podía decir varias cosas. Cuando en el principio Dios pues había puesto muchas cosas, una de las cosas que les había pedido a los primeros seres era pues que le den nombre a las cosas. ¿Y por qué era necesario que le den nombre a las cosas? Porque pues básicamente se empieza a dar un sentido a todo lo que se tenía. Es decir, de tener un nombre, pues quizás ahora no lo veamos así, pero pues un nombre representa toda la esencia que tiene una persona, todo lo demás. De hecho, Jacob significa pues engañador, significa pecador, y tal cual como se explicaba Daniel, así había vivido toda su vida, engañando y haciéndose engañar. O sea, porque todo lo que él había hecho pues ya lo había cosechado y lo había cosechado con creces. A esa altura pues ya tenía todo un enredo en su vida y además pues todo estaba girando alrededor del engaño, de ser un pecador, de ser alguien que no tenía básicamente algo bueno. Pero vemos que pues ya en este tiempo Dios ya hace algo muy interesante en el sentido de que empieza a cambiar el nombre. O sea, cambiar el nombre es pues muy importante. De hecho, pues ya los primeros que les había dicho y les había encargado que pongan un nombre eran pues a Adán y su mujer. Y una de las cosas que vemos que ya de entrada, después de que pecan, es pues ver a Adán llamarle a su mujer Eva. No, Dios le había dicho que ponga nombre a todos los animales, a todas las cosas, ¿no? Alrededor, como redefinir, digamos, todo lo que ellos tenían, pero darles un título, de decir algo, pero pues Adán, yo creo que hace algo grande en el sentido de que Dios no le había dicho a su mujer que le ponga otro nombre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos aclara que a ambos les había puesto Adán, ¿no? En Génesis 5:2, si no me equivoco, pues podemos ver eso y podemos corroborar quizás eso para ver que a ambos les había puesto un solo nombre, les había dejado con ese nombre. Dice Génesis 5:2, varón y hembra los creó. ¿A quiénes? O sea, a los dos, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Es decir, que los dos ya tenían un nombre que pues era Adán. Ambos tenían ese nombre. Sin embargo, pues ahora vemos después de que entra el pecado, que Adán hace algo. Él pues básicamente, igualito que a todos los animales, le empieza a poner un nombre a su mujer, siendo que ella debía ser pues igual que él, o sea, Adán. Y pues le da un nombre, le dice, serás llamada Eva, ¿no? Y Génesis 3:20 llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, y fíjense que dice lo siguiente, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. De alguna manera, pues él le había relegado, él, no Dios, él, Adán, le había puesto, digamos, el trabajo de ser ella la mamá, de cuidar a los vivientes, el trabajo de darle eso, digamos. No entendía que Dios a ambos les había puesto el nombre Adán. Y esto es muy revelador porque al día de hoy pues vemos, por ejemplo, familias
donde el hombre no tiene su lugar, digamos, de protector de todo, porque de alguna manera sigue nombrando a su mujer Eva, es decir, madre de todos los vivientes, como que así, ella es la mamá, ella se encarga, yo no tengo hijos, por así decirlo, porque pues todavía vemos eso. Entonces los nombres son muy importantes y aquí estamos viendo el mismo caso. Jacob tenía pues un significado de engañador, de aquella persona pecadora, de aquella persona que pues que hacía toda clase de tretas, digamos, y esa era la identificación. Y toda su vida Jacob había vivido con este asunto, y por tanto, pues en el momento clave en el que el ángel le pregunta, pues él le había gustado suplantar, digamos, tener otro nombre, decir Esaú para coger la primogenitura, pero cuando le pregunta el ángel, le pregunta, le empieza a decir quién eres, pues él definitivamente dice quién es, porque delante de Dios, pues una de las cosas que tenemos que hacer es desnudarnos, y desnudarse es pues reconocer realmente quiénes somos, caer pues y de verdad tocar, como alguien diría, tocar suelo y decirle de verdad que quiénes somos, es decir, toda nuestra verdad, con toda sinceridad, abrirle lo profundo de nuestro corazón y decirle quiénes somos. Con esa respuesta que le decía él, pues Jacob, básicamente lo que le estaba diciendo, cuando le pregunta en el versículo 27 de Génesis 32, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Pues básicamente le estaba diciendo, yo soy pecador, yo soy un suplantador, yo soy aquel que hace todas estas cosas. Estaba reconociendo delante de Dios quién era, estaba reconociendo todo lo que había hecho, pero pues escuchen esta respuesta tan grande que dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Qué es esto? Pues esto es el que lucha con Dios, o Dios lucha, o sea, le cambia el nombre, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Qué bonito, qué hermoso, pues este cambio de nombre. Y es verdad, como tú dices, el nombre es esencial, es importante, porque en la mayoría de los casos el nombre incluso llega a revelar la misión y el propósito que uno tiene. Y en varios casos vemos a Dios cambiando el nombre de las personas. Ha pasado con Josué, ha pasado con Abraham y muchos, bueno, son varias las personas que han tenido este cambio. Y el caso de Jacob es uno de los más interesantes, porque él sabía que había vivido toda su vida como engañador, y es algo que incluso llega a reclamarle su hermano, porque entendían bien, en esos tiempos entendían bien que el nombre significaba mucho. Yo me pregunto por qué le habrán puesto Jacob. Es como pedir que tu hijo sea un engañador o sea un suplantador. Y Esaú entendía bien, porque después de que Jacob va a pedir la bendición de su papá, suplantando a su hermano, cuando llega Esaú les reclama, bueno, se entristece porque Isaac le dice que ya le había bendecido a su hermano, pero la forma en la que reacciona muestra que ellos entendían esto de los nombres, porque en Génesis 27:36 dice, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, y se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ha tomado mi bendición. Y Esaú entendía que Jacob era un engañador, sabía, no solo por su nombre, porque también Jacob vivía de esa manera. Quién sabe qué otras cosas más habrían pasado, pero Jacob era engañador, era como que su naturaleza era engañar, era suplantar, y lo hacía una vez. Bueno, aquí Esaú se queja de 2 veces en la que le quita su primogenitura, porque una, supongo que es la que se refiere al día que le cambia el plato de comida por su primogenitura, y esta segunda cuando viene a cobrar la primogenitura. Pero tanto Jacob como Esaú entendían esto de los nombres, porque una vez que Jacob está delante del ángel, ya no puede hacer otra cosa más que decir la verdad, porque sabía que estaba delante de Dios,
sabía que tenía que reconocer lo que había sido hasta ese día. Tenía que decirle a Dios que en verdad era un engañador. Tenía que decirle: yo he vivido toda mi vida engañando, yo he vivido toda mi vida suplantando. Pero lo más interesante de todo es que cuando Jacob está delante de su papá, está buscando ser bendecido. Y cuando está delante de este ángel, también está buscando lo mismo. Está buscando que el ángel le bendiga, porque le dice: no te dejaré hasta que me bendigas. Y lo hace, solo que en esta ocasión ya no puede esconderse detrás de esa mentira que había creado toda su vida. Ya no puede decirle a Dios que él era el legítimo primogénito, porque entendía que Dios lo ve todo, que Dios lo sabe todo. Tenía que ver como era, tal y como era, tal, así como había engañado toda su vida, eso tenía que llevarlo delante de Dios. Así como había mentido y había suplantado y había provocado quién sabe qué tipo de problemas más, así va delante de Dios. Y Dios ve ese corazón sincero. Ve que Jacob estaba dispuesto a decir la verdad, porque esta es, como dicen algunos pastores, algunos estudiosos de la Biblia, esta es la primera vez que Jacob dice la verdad. Y es interesante porque delante de Dios no puedes ir con mentiras. A Dios no le puedes decir: yo ya no tengo ganas de pecar y vengo aquí a servirte, o quiero orar y quiero buscarte, quiero alabarte, y si no es cierto, ¿por qué se lo dices? Si de verdad no hay eso en tu corazón, entonces es una mentira. Tienes que ir delante de Dios así sincero, así honesto, así con esa naturaleza que tienes, porque cuando vas delante de Dios así tal cual eres, Dios te puede cambiar. Dios puede cambiar esa naturaleza de engañador que has tenido toda tu vida. Dios puede cambiar esa naturaleza de suplantador que has tenido toda tu vida. Y eso hace que entiendas tu verdadera identidad, porque decides dejar eso que hasta el día de hoy habías arrastrado hasta encontrar este propósito por el cual Dios te ha creado. Eso es cierto, pero pues aquí hay algo bien interesante, ¿no? Como decías, encontrar el propósito por el cual Dios te ha creado. Veíamos que pues realmente entre Esaú y Jacob, pues, y Jacob como que tenía la peor parte, porque definitivamente su nombre era engañador, suplantador, y hacía, como bien mencionabas, hacía honor a su nombre. Lo hacía bien, digamos, pero pues vemos también una figura interesante, que pues los nombres no solamente se pueden cambiar para bien, también se pueden cambiar para mal. Porque recordemos que quien también había cambiado su nombre es Esaú. Esaú también había cambiado su nombre. Si podemos ver esto, pues podemos ver esto en Génesis 25, 30. Vamos a ver pues que esto es cierto. Y vamos a entender que también pasa lo mismo con él, ¿no? Y dice lo siguiente, le dice: te ruego que me des a comer, dijo a Jacob, Esaú le dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Fíjense que aquí pues por la actitud, por lo que hace Esaú, pues básicamente ese de ese guiso rojo y demás, vender la primogenitura, o sea, menospreciar la primogenitura. Básicamente en este pasaje lo que hace es cambia su nombre de ser Esaú, pues se fue llamado Edom, y de ahí vienen todos los edomitas. Qué tristeza, pero pues qué grande tristeza, ¿no? Y eso es verdad, porque hay muchas personas que en lugar de seguir haciendo las cosas como a Dios le agrada, en lugar de seguir cumpliendo ese propósito que Dios te ha dado, decides irte al otro lado y decides dejarte llevar por las cosas que te gustan a ti, dejarte llevar por las cosas que tú sientes, por las cosas que tú piensas, y en realidad lo que estás haciendo es perder tu identidad. Estás dejando a un lado eso que Dios te ha entregado por cosas que no valen la pena, por cosas que tú piensas que están bien, pero que no las has llevado delante de Dios, que no le has preguntado a Dios si están bien, y pierdes esa identidad, pierdes ese nombre que Dios te ha dado, esa misión, ese propósito. Y es muy importante esto, porque
Sabemos que son muchos los personajes que han tenido ese cambio de nombre, como José. José, por ejemplo, a José le ha cambiado el nombre el faraón, que cuando lo ha puesto por gobernador de todo Egipto, también le cambia el nombre y le pone por nombre Safnat Panea. Y lo mismo pasa con Daniel. Daniel, cuando llega a cargos importantes, también el rey Nabucodonosor le cambia el nombre y le pone Belsasar, que, si no me equivoco, significa en quien moran Los dioses, algo así. los dioses, sí, el espíritu de los dioses, algo así. Y eso lo hacía porque había visto que el espíritu que había en Daniel era diferente que el de todos los demás. Y esto de los nombres implicaba demasiado, porque en el caso de José y de Daniel les daba la autoridad que ejercían, porque ellos han llegado a cargos bastante altos. En muchos otros casos les mostraba la identidad o el propósito por el que habían sido, la misión que tenían que cumplir. Y esto en realidad es muy importante, porque esta identidad nos va a marcar el camino donde tenemos que seguir, porque Dios nos muestra a través de nuestra identidad muchas cosas. Es más, cuando nosotros hemos entendido nuestra identidad, hemos empezado a leer la Biblia de otra manera, hemos empezado a descubrir cosas que antes no entendíamos, cosas que antes podíamos leerlo una y otra vez y simplemente parecían cosas superficiales, pero ahora que entendemos nuestra identidad, que sabemos quiénes somos, es completamente diferente. Y esto es algo que en verdad, así como ha cambiado la vida de Jacob, han cambiado también nuestras vidas, y hay muchas personas que pueden decir eso, pero lo importante es mantenerse en esa línea, mantenerse en esa dependencia del Espíritu Santo, porque si nos desviamos y empezamos a creer que somos nosotros los que estamos haciendo las cosas bien, que somos nosotros los que estamos tomando buenas decisiones y hemos sido nosotros los que hemos logrado llegar por nosotros mismos hasta donde estamos, vamos a empezar a perder esa identidad. Y así como hemos recibido un nombre nuevo delante de Dios, también podemos perder ese nombre. Y esto es importante cuidarlo, porque nuestro propósito está implícito en esa identidad que tenemos. Eso es cierto, ¿no? Nuestro propósito pues está implícito en esa identidad, pues y en el fondo lo que estamos viendo es la identidad, y alguno dirá, pues entonces, ¿qué significa mi nombre? Bueno, yo creo que es pues una pregunta interesante, en el sentido de que pues sí, hay algunos que pues tienen un nombre, digamos, que va relacionado, porque pues normalmente ahora se han dado los nombres por las novelas. Pues hay algunos niños que ya desde chiquitos son muy enamoradizos, muy como que andan pensando en otra cosa, y precisamente es porque pues les han puesto un nombre de novela, ¿no? O hay otros que tienen pues nombre de futbolista, ¿no? Y hay nombres que para qué contamos, ¿no? Y muchas veces pues no nos damos cuenta que el nombre se interesa, pues a algunos se les ha puesto, digamos, un nombre de acuerdo a algún artista, sin darnos cuenta que con ese asunto les hemos dado algún derecho legal para que sea parecido a algo así. O en algún caso les han puesto, por ejemplo, el nombre del abuelo, del tatarabuelo, del padre, qué sé yo. Y por lo tanto, pues también se da derechos, digamos, con respecto a esto. Pero, pues por encima de todo eso, hoy podemos pues quitar, digamos, eso. Porque hay algo tan bonito que nos dice la Biblia, que cuando nosotros de verdad pues le seguimos a Yeshua, pues y si perseveramos, hay una palabra que nos dice en Apocalipsis, que nos dice que nos va a dar una piedrita con un nombre nuevo. Entonces pues tal vez ahorita no sabemos qué nos llamamos, pero con seguridad tenemos una piedrita con un nombre nuevo. Y eso es muy cierto, porque es como un privilegio estar aquí delante de Dios, tratando de alinearnos a la voluntad, al propósito que Él nos ha dado, y de paso ser recompensado con un nombre nuevo es de verdad algo que no merecemos, es simplemente la gracia de Dios. Pero tenemos que entender que esto de la identidad es muy importante. Ahí se empieza. Si no sabes
quién eres. Es como aquí en el país, si es que no tienes tu carnet de identidad, prácticamente no existes. No puedes hacer ningún tipo de trámite, no puedes inscribirte a un colegio, no puedes inscribirte a la universidad, no puedes hacer prácticamente nada, porque ese credencial que tenemos, ese carnet, es lo que nos dice que somos bolivianos. Eso da una garantía, da la certeza de que somos parte de este país. Y es lo mismo cuando estamos volviendo a nuestra cultura, a la cultura del cielo. Tenemos que entender que necesitamos esa identidad. Es como nuestro credencial que dice que ahora somos parte del reino de Dios, y eso nos da derecho, nos da lugar a que podamos interactuar, que podamos actuar como ciudadanos del reino de los cielos, porque de eso se trata la identidad. Hay muchas cosas que no hemos entendido, que no sabíamos ni siquiera lo de las fiestas, no entendíamos cómo se celebraba, no entendíamos lo del calendario hebreo, no entendíamos muchas cosas, ni de los meses, ni las lunas. En realidad no entendíamos nada hasta que hemos entendido nuestra identidad, y a partir de eso hemos empezado a entender. Dios ha permitido que entendamos cómo funciona esto de las fechas, esto de las fiestas, prácticamente todo lo que se trata de la cultura del reino de los cielos, la cultura que está escrita en la Torá, ha empezado por eso, por la identidad. Y necesitamos volver a buscar a Dios para recobrar esa identidad y poder entender todo eso que está escrito, todas esas leyes, todos esos mandamientos que están escritos, pero si no tenemos esa identidad no vamos a poder entender todo eso. Eso es cierto. Qué importante es entonces que nosotros de verdad tengamos nuestra identidad y que sepamos quién somos. Pues para eso, pues fíjense que la primera parte que empezamos a ver aquí en lo que estamos viendo en Génesis es precisamente que pues tenemos que entender de que Él es el que nos cambia el nombre, Él es el que nos transforma, pero empezamos reconociendo quiénes somos, empezamos reconociendo que somos pecadores. Y en este caso, pues, nosotros pues también venimos siendo así, como explicabas, como que no conocíamos nada, porque venimos siendo parte de la casa de Israel, venimos siendo de esa casa de Israel que hemos sido perdidos, que nos hemos dispersado en medio de toda la tierra, que no conocemos nada, pero que a este tiempo pues empezamos a volver a Israel, al Israel total, y que definitivamente empezamos a ser parte de lo que es de ser injertados al olivo original, siendo olivos silvestres, y empezamos a conocer realmente quiénes somos. Y yo creo que eso es muy, muy importante en este tiempo, porque pues después de eso ya la vida de Jacob no es igual, ahora es Israel. Recordemos que el pacto que hace Dios no lo hace con otras naciones, lo hace con Israel. Por eso es que hablar de esto, pues empezamos a entender la importancia de los patriarcas, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque pues ahí empezamos a ver que hace la alianza verdaderamente con Jacob, y ahí empieza algo tan importante, que es entender que Dios tiene una relación directa con Israel, y pues a todos los demás les llama gentiles. Es muy cierto eso, porque si no eres parte de Israel, es como que quedas fuera, eras como extranjero, porque la forma en la que se usa este término gentil actualmente en Israel es como lo que hacemos en cada país. Aquí los que estamos dentro de nuestro país, los que hemos nacido en nuestro país, somos bolivianos. Todos los demás para nosotros son extranjeros. Y es más o menos la misma relación que tiene. En Israel, los que han nacido allá son judíos. Todos los demás son gentiles, y es como que un extranjero no tiene los mismos derechos que nosotros tenemos. Aquí un extranjero no puede estar por mucho tiempo, tiene un límite de tiempo que se le da, y si no hace algún trámite, si no justifica de alguna forma que puede permanecer en el país, entonces tiene que irse. No puede permanecer en el país, no puede actuar de la misma forma que nosotros, no. Incluso para acceder a un trabajo, sus papeles van a ser diferentes. Para acceder a algún tipo de estudio necesita presentar algunos documentos extra. ¿Por qué? Porque es extranjero, no es
natural de Bolivia. Y lo mismo pasaría si nosotros nos fuésemos a otro país. O sea, no podemos agarrar aquí tu carnet de boliviano y tratar de que funcione en Inglaterra. No vas a decir yo soy tal persona y soy ingeniero y soy abogado y hago y querer ejercer las cosas que has estudiado aquí, porque no tiene el mismo valor legal en otro país. Es lo mismo lo que pasa con el reino de los cielos. Si no tienes esa identidad, no vas a poder hacer nada en lo que se trata de la cultura del reino de los cielos. No vas a entender muchas cosas. No vas a entender esto de las fiestas, porque las fiestas se ha dado para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el que festeja las fiestas. Nosotros somos parte de ese pueblo. Es por eso que entendemos esto de las fiestas y las festejamos, porque son fiestas que Dios las ha dado para su pueblo, y su pueblo es Israel. Y hay muchas otras cosas, en realidad hay demasiadas cosas que nosotros aún estamos aprendiendo, que son promesas para el pueblo de Israel, porque fuera de Israel no hay prácticamente nadie. Jesús mismo lo decía: si alguien quiere ser parte de este pueblo tiene que ser injertado, pero los que estén afuera no pueden reclamar prácticamente nada. Y eso viene con la identidad. Exacto, eso viene con la identidad de saber quiénes somos y pues entender definitivamente qué es lo que pues estamos, pues que de dónde venimos, qué identidad tenemos. Pues eso es muy importante en ese tiempo reconocerlo. Por eso pues cuando vemos todo este asunto nos damos cuenta que pues también nosotros quizás estamos en este tiempo como veíamos, como Esaú, ¿no? Más bien como Jacob, pues, y estamos ahí en ese tiempo. No quisiéramos estar más bien como Esaú, porque pues eso es de cambiar el nombre de una manera muy terrible. Pero en este tiempo Dios nos está pues mostrando todas estas cosas y aún nos falta entender, porque pues este pasaje que leíamos, que viene con Génesis 32, pues tiene muchas cosas todavía para entender. Pues el cambio de nombre, el cambio de todo lo que iba a ser, pues representan muchas cosas, porque recordemos lo siguiente, que pues hace ese tiempo Jacob había engañado, pero en ese día cambia el nombre, le dice la verdad desde lo profundo del corazón, y al decirle la verdad Dios le cambia el nombre, y no solamente con eso le cambia el nombre, sino lo que lo hace una nación. Y después de eso, pues las cosas son muy diferentes para Jacob. Nunca más, pues vuelve a ser lo mismo. Nunca más vuelve a ser la misma persona, sino que existe una transformación real en todo lo que ocurre a partir de eso. Yo creo que, pues en este tiempo Dios también está queriendo que nosotros tengamos esa transformación. Y necesitamos de esa transformación porque, como decíamos hace un rato, por ahí necesitamos empezar por ahí, porque es como el primer paso. Cuando una persona nace en un país, tiene su certificado de nacimiento, y el siguiente documento con valor legal que uno tiene es el carnet de identidad, y a partir de eso se hace todo lo demás. Igual aquí, primero reconocemos que Jesús es nuestro Señor y Él nos enseña a nacer de nuevo, y luego nos da la identidad, nos entrega nuestra ciudadanía y somos ciudadanos. Pero esto es algo que tenemos que vivir. No puedes decir yo soy ciudadano, yo soy parte de Israel, y estar actuando como extranjero, estar viviendo en otras partes. En realidad lo que demuestra tu identidad es que estés militando, estés relacionado, estés viviendo en el reino de los cielos, porque eso certifica que eres un ciudadano. La forma en la que vives, la cultura con la que vives, la manera en la que te comportas hace que se vea tu identidad. Cuando aquí en Bolivia escuchamos a alguna persona que empieza a hablar de forma cantadita y habla como diferente a nosotros, entendemos que es alguien chapaco, alguien de Tarija, por su tono de voz. Entendemos su cultura, parte de su cultura, obviamente, no todo, pero los reconocemos por su forma de hablar. Cuando viene alguien hablando como gaucho o como argentino, es argentino porque es su cultura, es su forma. Todos en su país, bueno, no todos, la mayoría en su país hablan de esa forma, entonces lo podemos reconocer por la forma en la que habla, por la forma en la que muchas veces caminan, por la forma en la que se visten. Si vemos a una mujer
que está tapada su cabeza, su boca, su nariz y solo están descubiertos sus ojos, podemos entender tal vez o podemos suponer o asumir que es de algún país del Oriente, porque allá tienen esa cultura de vestirse así. Y eso hace que uno tenga una cultura. Si nosotros decimos yo soy de Israel o yo soy de Jesús, yo sirvo a Dios, yo soy de esa ciudadanía, pero actuamos haciendo otro tipo de cosas, gritando, robando, mintiendo y cometiendo todo tipo de cosas que no están escritas en las leyes de Dios, entonces no somos ciudadanos, porque nuestras acciones dicen otra cosa. Nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de vivir está mostrando claramente la cultura que tenemos. Y si nuestra cultura no está basada en las leyes, en los mandamientos que nos ha dejado Dios, entonces en vano podríamos decir que somos ciudadanos y que tenemos nuestra identidad. Eso es cierto, ¿no? En vano podemos decir que tenemos esa identidad, porque definitivamente como pues somos, va de definir lo que tenemos. Y pues tener la identidad implica más que decir yo soy de Israel, ¿no? Y hay mucha gente pues que quizás en este tiempo pues solamente quiere, digamos, pues tener tal vez una vestimenta, tener algo, algo así. Incluso hay mucha gente que cuando empieza a ver esto pues empieza a tener solamente las cosas de afuera, pero yo creo que esto es pues mucho más de adentro, ¿no? Es ser parte de todo lo que Dios tiene, pues, todo lo que pues representa ser parte de Israel, pues que es una ciudadanía celestial, porque recordemos que la Biblia nos habla de eso, es de volver al diseño original de Dios. Normalmente pues una de las cosas que siempre se ve en la sociedad es que toda la gente pues empieza a decir estos son mis orígenes. Fíjense lo interesante que es esto, porque normalmente cuando nosotros vemos un poco en la historia y pues siempre vemos pues por ejemplo a los españoles como los invasores, pero si lo vemos muy bien en perspectiva, pues la mayoría de las personas que estamos ahora pues no somos de solamente digamos de los pueblos indígenas que estaban aquí, sino que somos una mezcla, mestizos básicamente, pero nadie quiere digamos tomar la otra parte. ¿Por qué? Por eso, porque pues decimos de alguna manera que quisiéramos volver a nuestros orígenes, pero olvidamos que más allá de esto hay orígenes pues mucho más grandes, y pues entre esto está pues entender que somos parte de la casa de Israel, la que fue dispersada, y que pues desde ahí venimos digamos con todo este asunto, y entender todo esto pues es tan importante para que nosotros podamos ser parte no de un Israel así solamente material como alguno quisiera, sino entender que pues ahora tenemos la posibilidad de ser parte de ese Israel como Dios lo había planeado, porque pues Dios no ha cambiado, es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y pues todavía quiere que volvamos a tener nuestra ciudadanía celestial. Por eso es que dice que todos los patriarcas y todos los que han muerto pues todavía no han alcanzado algunas cosas que tenían que alcanzar, y pues estamos esperando todos la promesa que tenía pues dada para cada uno de nosotros, que pues ahora que somos parte de Israel, somos parte de los pactos, parte de la promesa, parte de todo aquello. Eso es verdad, porque siendo parte de Israel, entonces las promesas que están escritas en la Biblia, las cosas que decían los profetas, las cosas que decía Jesús, eran siempre para el pueblo de Israel, tanto para la casa de Judá como para la casa de Efraín, y no las habíamos entendido hasta entender que nosotros somos parte de ese pueblo. Yo recuerdo que desde pequeño me llamaba bastante la atención entender que Dios había elegido un pueblo de entre toda la tierra, y decía, yo he elegido a Israel, y era como un sueño que tenía. Bueno, no era tanto las ganas de ir a conocer Israel, pero me llamaba la atención bastante entender que Israel, que sí había una nación, que era un pueblo elegido por Dios, y lo veía como que distante. Tal vez mi mayor sueño o mi mayor meta o objetivo iba a ser conocer alguno que era parte de ese pueblo, y listo, iba a decir, bueno, he conocido a alguien escogido de Dios, y nosotros como que nos quedábamos afuera. Pero el día en que hemos entendido que nosotros somos parte de ese pueblo elegido por Dios, que nosotros somos ese Israel, de verdad me ha cambiado la vida, porque ahora entiendo
que puedo estar con ellos, que ellos están esperando a que nosotros volvamos, que nosotros estamos esperando a que ellos vuelvan, y que al final, cuando Jesús venga a juntarnos, vamos a ser esa nación de la que hablan todos los profetas. Vamos a ser ese Israel, una nación completamente formada, una nación que va a estar completamente estructurada, completamente restaurada, porque todas las promesas que están escritas en la Biblia apuntan en esa dirección, apuntan a ese reino de Israel en el que vamos a estar todos nosotros. Pero todos aquellos que hayamos entendido nuestra identidad, todos aquellos que sepamos que de verdad somos parte de ese Israel, que hemos entendido nuestra identidad. Eso es cierto, que aquellos que hemos entendido nuestra identidad. Fíjense pues que la Biblia es tan interesante en todo esto, que pues hay muchas cosas que nosotros pasamos así como que por alto y no logramos entender, no logramos ver, pero pues aquí cuando empezamos a ver toda la Biblia, empezamos a ver de verdad cómo pues por ejemplo Jacob había cambiado su nombre a Israel, y vemos pues lo que había hecho con la primogenitura, con todo lo que había pasado, y pues nos empezamos a sorprender de todo eso. Pero es necesario que nosotros veamos aquí quiénes somos, que nosotros entendamos de verdad nuestra identidad, y que pues esto no es algo solamente pues así como que pasajero. ¿Por qué? Porque pues muchos de nosotros todavía estamos viviendo quizás así como Jacob, como que sin saber quiénes somos, como que pues padeciendo por ahí en todo sentido. Pero cuando empezamos nosotros a reconocer que de verdad somos parte de Israel, que somos ese Israel, que pues somos injertados al olivo original, de verdad que nuestra vida cambia, de verdad que nuestra vida empieza a ser diferente. Y cuando vemos todo esto en la Biblia, nos damos cuenta que pues hay un montón de cosas que todavía nos faltan entender. Porque pues una de las cosas que a mí me emociona cuando empiezo a ver todo esto es pues lo siguiente, que vemos, y le dice 2 veces me había engañado Jacob, ¿no? O sea, me ha suplantado Jacob, porque pues realmente Jacob, o más bien Esaú, no entendía lo que era la primogenitura, no lograba entender lo que representaba todo eso, y pues lo había vendido. Pero pues no solamente le da a Jacob el derecho de primogenitura, en la primera ocasión le da el derecho de primogenitura, pero en la segunda ocasión le da el derecho de mandato. Por eso es que dice 2 veces me ha suplantado Jacob. Y pues a este tiempo pues vemos que esas 2 cosas se nos han ido quitando, pero pues podemos recuperarla por medio de Jesucristo. Si podemos ver un poquito acerca de eso para ver que de verdad pues interesa quiénes somos, cómo estamos y todo este asunto, pues vamos a ver que de verdad es necesario que cada uno de nosotros pues comience a recuperar de verdad su identidad, porque si no recuperamos nuestra identidad no vamos a saber qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vayámonos a Génesis 1:26. Si nos vamos a Génesis 1:26, dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice lo siguiente: y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pues básicamente aquí cuando vemos, básicamente pues en el versículo 26, más bien en el 1:26, podemos ver que Dios le había dado a Adán pues de toda la potestad, digamos, de gobernar, ¿no? Que señoree, que gobierne, todo lo del gobierno. Y pues básicamente después, en el versículo 28, pues le había dado la opción, o el asunto de ser fecundo, de multiplicarse. En otras palabras, le había dado la gobernación, y el otro, pues la primogenitura que venía siendo por derecho de nacimiento. Pues básicamente esas son las 2 cosas. Entonces, cuando todo esto viene para Isaac, o sea, porque Abraham bendice a Isaac debería bendecir ahí, pues resulta que la primogenitura, en principio, pues se la da Esaú, vende la primogenitura, ese derecho de multiplicarse, ese derecho de ser bendecido, es decir, toda la herencia
que tenía de bendición, se la da ¿a quién? Se la da a Jacob. Y no solamente eso, sino que la segunda vez, pues le da el derecho de mandato, el derecho de gobierno, se lo da básicamente, pues se lo roba Jacob. Básicamente tiene dos cosas que son muy importantes, la primogenitura y el derecho de mandato. Esto es tan interesante el día de hoy que nosotros entendamos por qué. Porque resulta que pues cuando los reinos se dispersan, o sea, se vuelven dos, la casa del norte y la casa del sur, vemos que el derecho de primogenitura pues se lo lleva ¿a quién? Se lo llevan los hijos de José, la casa de Efraín, se lleva el derecho de primogenitura. Pero vemos que el derecho de mandato se lo lleva la casa de Judá. Por eso es que el gobierno viene de la casa de Judá, por eso es que Jesucristo viene siendo de la casa de Judá. Pero pues ahí nos damos cuenta que todavía no conocemos todos los pactos, que todavía no conocemos todas las bendiciones, que todavía no sabemos de todas las cosas que nos estamos perdiendo al volver, digamos, a ser casa de Israel. ¿Qué nos queda el día de hoy? Pues pedirle a Dios que cada día nosotros podamos entender estas cosas, entendamos las bendiciones, que no seamos como Esaú, que por un platito de lenteja pues vendamos nuestra primogenitura, que vendamos todo lo que queremos, porque realmente pues no había entendido él todo lo que le estaba dando, no había entendido que las bendiciones eran para él, pero pues en el fondo él simplemente los había despreciado, y no solamente eso, sino que pierde todo, pierde el derecho de mandato y pierde también el derecho de tener toda la bendición. Y vemos en cambio un Jacob que pues contra viento y marea pues va delante de Dios y le dice quién es, le dice que realmente es un defraudador, que realmente pues es un pecador, pero que él quiere, digamos, eso, y logra la bendición de parte de Dios. Imagínense, logra eso, que el día de hoy nos tiene que llamar mucho la atención para que nosotros entendamos que Dios realmente nos quiere bendecir, que Él quiere restaurarnos, que Él tiene un propósito con nosotros, que no es casualidad que nosotros estemos escuchando esto de identidad, que quizá mucha gente al tiempo pues no logra entender esto, pero pues es muy sencillo. Israel, pues la Biblia lo ve en dos cosas, ¿no? Ve un pueblo escogido por Dios que viene siendo Israel, y todo lo demás viene siendo un pueblo gentil, un pueblo que no ama a Dios. Al pueblo de Israel en realidad lo que le dice es que es un pueblo santo, un pueblo pues kadosh, un pueblo llamado a ser un reino de sacerdotes, y que debía ser bendición pues para toda la tierra, debía llamar a todos a eso, porque el diseño de Dios siempre ha sido ese. Pero vemos que en el tiempo pues se va perdiendo, y pues se divide en dos casas, que al final una de esas queda dispersada, una sola vuelve, y pues tampoco restaura lo que debía restaurar. Pero a este tiempo pues ese olivo pues que había sido el original pues todavía está ahí, y nos está mandando a nosotros que somos olivos silvestres, que no pertenecemos a eso, que seamos pues injertados en ese olivo original, para que nosotros podamos ser parte de ese Israel. ¿Y cómo vemos esto en la Biblia? Vemos que pues en la Biblia no encontramos ninguna parte para gentiles, no encontramos ninguna parte para ninguna iglesia, ni para ninguna religión, ni para ninguna denominación. Lo que vemos son las 12 puertas de la Jerusalén celestial. Y todo lo que podemos ver está pues dividido en 12, porque pues solamente los que son de Israel van a poder entrar. Y cuando vemos eso nos damos cuenta que por mucho tiempo pues como que hemos andado perdidos, así sin saber quiénes somos. Pero pues aunque hemos andado perdidos, una de las figuras que más me agrada en la Biblia pues es la figura de José, que aunque había sido vendido por sus hermanos, él había perdido, se podría decir, toda la identidad. Él había perdido quizás todo, porque pues había llegado a Egipto como que muy pequeño y se vestía de todo, pero él no había olvidado quién era. Él no había olvidado realmente quién era. ¿Por qué? Porque pues cuando se muestra luego a sus hermanos, él mantiene su identidad. Y no solamente eso, les dice cuidado, cuando vuelvan a la tierra prometida, cuidado de dejar mis huesos aquí en Egipto, porque los tienen que llevar. A este tiempo, quizás nosotros hemos nacido aquí, quizás tú pensabas que toda tu identidad era ser boliviano, que sé yo, ser algún latinoamericano o qué sé yo, pero el día de hoy Dios te está diciendo, tú eres parte de Israel. Eso es verdad, nosotros somos parte de Israel, nosotros tenemos que volver a esa identidad, es a lo que Jesús nos ha llamado, porque sabemos que Jesús ha venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, y eso somos nosotros. Tenemos que volver a entender nuestra identidad,
Nada de lo que habla la Biblia es para alguien que no sea de Israel. Todas las promesas, todas las cosas, las recomendaciones, incluso las leyes, los mandamientos, los estatutos, todo ha sido dado para este pueblo Israel. Y somos nosotros. Necesitamos volver a esa identidad, necesitamos entender generalmente lo que uno hace para saber quién es. Lo que hace es volver atrás, ve quiénes han sido sus papás, quiénes han sido sus abuelos, de dónde han venido, y es una línea larga de seguir, pero al final vamos a entender que todos hemos venido desde Abraham, porque la promesa viene desde él, que nosotros íbamos a ser benditos en él, en esa promesa que le había dado a Abraham, y tenemos que recuperar esa identidad, tenemos que pedirle a Dios que de verdad nos convenza que somos Israel, porque hay una cosa importante. Jesús nos dice que solo sus ovejas pueden oír su voz, y si en este momento estás oyendo esta voz, si algo se está moviendo dentro de ti, si hay algo que te dice, ¿será que yo soy Israel? Si hay algo que te llama la atención, si logras escuchar estas palabras, es porque eres parte de esta casa de Israel, es porque eres parte de esas ovejas, de ese redil por el que Jesús ha venido. Y nosotros tenemos que volver, todos nosotros somos parte de esa casa de Israel. Si no entendemos nuestra identidad, no vamos a poder caminar con Jesús, no vamos a poder entender, porque no lo vamos a escuchar. Si no entendemos esa identidad, no vamos a poder seguir sus órdenes, no vamos a poder seguir lo que Él nos diga, no vamos a poder entender las cosas que Él nos hable, porque solo sus ovejas pueden oír su voz. Y nosotros, que somos parte de esa casa de Israel, estamos aprendiendo a escucharle, estamos aprendiendo a seguirle, porque nos ha dado esa promesa, nos ha dado esa identidad, nos la ha devuelto, nos ha hecho entender que somos ese Israel, que somos parte de esas ovejas, y que desde que hemos encontrado la identidad han cambiado nuestras vidas, han cambiado la forma en la que hemos visto las cosas, se han abierto nuestros ojos, se han abierto nuestros oídos, porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando eres parte de ese redil, Dios limpia tus oídos, limpia tus ojos. Algo que me gusta mucho es cuando en el Salmo 23 dice David: unges mi cabeza con aceite. Y sabemos bien que David era un pastor, entendía perfectamente la forma en la que se cuidaban a las ovejas. Y algo que me llamaba la atención era que las ovejas, usualmente hay un tipo de bichos que logran entrarse a las orejas de las ovejas y provocan una irritación en su cabeza. Y lo que hacen las ovejas para evitar esta irritación es golpearse la cabeza, a veces contra las piedras o contra el suelo o entre las ovejas, y se empiezan a golpear la cabeza porque les molesta, les incomoda. Entonces lo que hace un pastor para que estas ovejas no sufran de este tipo de plaga es ungirles con aceite. Les pasan la cabeza con aceite para que estén cubiertas sus cabezas, estén cubiertos sus oídos y también estén cubiertos sus ojos. Esto evita que ese tipo de bichos se hagan o estén molestando a las ovejas. Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Una vez que somos parte de este Israel, de este rebaño, de este redil, Jesús nos empieza a ungir nuestras cabezas con aceite para que ya no escuchemos cosas que no deberíamos, para que ya no veamos cosas que no tendríamos que ver, para que nuestra mente esté protegida, para que nuestra mente esté cuidada. Pero eso es para los que somos parte de este redil, y para eso necesitamos entender nuestra identidad. Es bien interesante lo que dices, porque de repente pues hay muchas ovejas que el día de hoy tienen como que el oído no muy desarrollado. ¿Eso qué significa? Que pues no pueden escuchar, tienen una sordera ovejuna, por decirlo así. Entonces hay garrapatas pues metidas en las orejitas y dicen: ay, no sé si está, pues ¿por qué no permites que se te eche el aceite? Que ese es el aceite del Espíritu Santo. Y pues a partir de eso lo que ocurre es de que pues una vez que el aceite venga a tus oídos, va a eliminar toda garrapata, y por lo tanto vas a poder escuchar la voz de Dios. Y cuando escuches la voz de Dios, pues no te va a quedar pues ninguna duda de que de verdad tú eres oveja. De hecho,
pues todo lo que dice la Biblia es precisamente para eso. Y alguno dirá, pero ¿por qué dicen esto? Recordemos que dice que Jesucristo pues se pasaba hablando del reino de los cielos. El reino de los cielos se acercaba, es lo que siempre decía. ¿De qué nos estaba hablando? De ese reino celestial. Que el reino celestial tiene ¿qué? Tiene un rey, en este caso él es el rey. Tiene una población, este caso es Israel, y tiene pues una tierra y tiene pues mandamientos que son las leyes de Dios. Y pues cuando vemos todo eso, podemos entender que definitivamente pues siempre Jesucristo hablaba de eso, de la restauración de Israel que por mucho tiempo no habíamos entendido, y por lo tanto ahora nos está pidiendo Dios de que volvamos nosotros a todo esto, porque somos parte de ese Israel. Entonces, si tal vez algo no te cae muy bien, como que todavía no tienes seguridad de todo esto, pues lo que podemos ver es de que Jesucristo el día de hoy quiere echarte pues aceite, y ese aceite va a soltar, digamos, toda garrapata que está ahí, porque pues ¿quién te puede convencer sino el Espíritu Santo de Dios? Porque Él es el que convence. De hecho, pues en varias partes nos va hablando acerca de las ovejas y de cómo había venido Jesucristo por esas otras ovejas. Pues entonces venía por la casa de Judá, pero también venía por la casa de Israel. Y de hecho, pues si sabemos, Jesús nunca ha mentido. Y lo que él dice, vengo por las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces ha venido por ti. Si hay algo que pues te dice que escuches, pero todavía no lo entiendes muy claro, permite que la unción del Espíritu Santo entre y te quite las garrapatas. Eso es verdad, tenemos que permitir que Él sea el que nos limpie, que Él sea el que nos permita escuchar esa voz, porque es necesario, es la referencia de que somos parte de este pueblo. Si en verdad escuchamos las palabras que Jesús nos da, si en verdad recibimos este mensaje, es porque somos parte de ese pueblo. Ahora lo que tenemos que hacer es permitir que Él nos convenza, que Él nos haga entender, nos haga comprender y sobre todo nos ayude a creer que de verdad somos ese pueblo escogido y que necesitamos ser guiados por Él, porque lo que nos espera es grande. La batalla va a ser difícil, pero lo que nos espera es grande, porque al final vamos a estar con todos nuestros hermanos, todas las tribus vamos a estar juntas, y tenemos que entender que solo la casa de Israel va a ser parte de ese reino, que solo el pueblo de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá van a ser parte de ese reino, porque es verdad que en Apocalipsis dice que solo hay 12 puertas y en las puertas están los nombres de esas tribus y no van a entrar ahí denominaciones, no van a entrar por apellidos, no van a entrar por jerarquía, no van a entrar por los que son nobles, los que son de la realeza, no van a entrar por países. La única forma de entrar ahí es por tribus, y cuando nos referimos a las tribus estamos hablando simplemente del pueblo de Israel. Las otras personas no van a poder entrar porque si no son parte de Israel simplemente son gentiles y quedarían fuera. Entonces ahora si logramos escuchar estas palabras es porque somos parte de ese pueblo, pero el simple hecho de escuchar no te va a dar esa identidad. Tienes que hacer efectiva esa identidad empezando a creer en Jesús y aceptando esta cultura, aceptando esta promesa, este propósito que Dios te da y viviendo como ciudadano del reino de los cielos. Eso es cierto. Bueno, pues sí, como hemos ido hablando acerca de los nombres y de las casas de Israel y todo eso, pues yo quisiera terminar el día de hoy quizás leyendo un poquito acerca de Oseas. Si podemos irnos a Oseas, pues para tener la idea de lo que había pasado, pues ocurre lo siguiente. Oseas nos cuenta la historia de un profeta que viene a profetizar sobre todo Israel y específicamente a la casa de Israel. Si bien habla también de Judá, de la casa de Judá, pues más de la casa de Israel. Y pues Oseas le dice pues que pues los profetas antes eran muy gráficos, por así decirlo. Pues podemos ver que ellos hacían las cosas, no solamente las decían. Y pues le dice que se tome una mujer goyim, en otras palabras, una mujer gentil, una mujer pues prostituta básicamente, y que se tome a Gomer de mujer, una mujer fornicaria. Oseas 1:2, en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y pues vemos que él había ido a tomar a Gomer, ¿no? Y le había dado a luz un hijo. Y si podemos ver esto, pues le pone un nombre. Y le dijo Jehová, escuchen esto, ponle por nombre Jezreel,
porque aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Qué había pasado? Le había puesto el nombre de Jezreel. ¿Qué significa pues todo esto del nombre de Jezreel? Pues podemos ir viendo que ya aquí nos empieza a decir un montón de cosas la palabra de Dios, porque pues les dice pues varias cosas, ¿no? Porque si vamos en el valle de Jezreel, lo que ocurre esto, le dice específicamente que le ponga un nombre. Vayamos al capítulo, sigamos leyendo y vamos a ver qué es lo que significa. Dice: en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entonces fíjense que esto, ¿qué significa? Lo-ruhama es no compadecida. Y sigue teniendo hijos, dice: más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré. Bueno, nos dice varias cosas, pero vayamos al versículo 9. Y dice: y dijo Dios ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Fíjense qué palabras tan fuertes. Le estaba poniendo lo siguiente, le estaba poniendo no compadecida, no pueblo mío, y continúa. Pues vayamos al siguiente versículo, que pues tiene otro, tiene pues estas cosas en la Biblia, ¿no? Pues vamos viendo. Bueno, tenemos dos nombres, ¿no? Esto es no compadecida y esto es no pueblo mío. Esos eran los nombres que se le había dado a los hijos de Oseas: no compadecida y no pueblo mío. Y cuando vemos eso, pues vemos que el nombre que se había dado a todos los de la casa de Israel era eso. Es decir, que pues no se compadecía de ellos, y además que no eran pueblo de Dios. Pero vemos que cambia este asunto, porque le dice que iba a ocurrir algo, ¿no? Y le dice esto, le continúa diciendo esto en el versículo 10: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar, escuchen esto, en Jezreel, en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos, pues les dice esto: a mí y a vuestra hermana Ruhama. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa a mí? Pues antes era Lo-ammi y era Lo-ruhama. Le está diciendo que pues ahora van a ser pueblo mío y van a ser compadecida. Básicamente, ¿qué es lo que nos está diciendo estos versículos? Nos está diciendo: ¿saben qué? Tu casa de Israel, por algún tiempo te he dicho que tú no eras pueblo mío, por algún tiempo he dicho que no eras compadecida, pero el día de hoy estoy cambiando tu nombre, te estoy poniendo pueblo mío y te estoy poniendo compadecida. Y este es pues un llamado para toda la casa de Israel, para aquellos que quieran cambiar su nombre, para aquellos que quieran una transformación real, porque pues Él de verdad nos quiere cambiar el nombre. En el lugar donde nos ha dicho no compadecido, no pueblo mío, pues nos está diciendo pueblo mío, nos está diciendo compadecida, porque Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, y pues quiere que cada uno de nosotros entienda que Él es grande y que nos está cambiando el nombre, y que pues así nos está llamando para darnos una identidad, para darnos una transformación, para enseñarnos que nosotros pues no estamos perdidos, que no estamos pues solos, sino que somos parte de la casa de Israel. Y cualquiera que escuche esto pues entenderá que Dios tiene grandes propósitos con nosotros. Y es verdad, porque una vez que les cambia el nombre, podemos entender que si bien al principio Dios decía: yo no voy a tener misericordia de ustedes, yo no voy a compadecerme de ustedes, y tampoco voy a ser su Dios, ni ustedes van a ser mi pueblo. Eso era lo que al principio significaban esos nombres, y estaba hablando a la casa de Israel. Pero lo que ahora viene a decirnos Dios es que una vez que nos cambie el nombre, Él va a compadecerse de nosotros. Él va a mirarnos con misericordia otra vez, y vamos a volver a ser su pueblo. Y tenemos que entender: vamos a volver a ser su pueblo. No vamos a ser simplemente personas que conozcamos a Dios. Vamos a ser pueblo de Dios, y eso es esencial, porque de eso se trata toda la Biblia. Y al final podemos ver que juntos los hijos de Israel y los hijos de Judá vamos a estar en este valle, y juntos
vamos a adorar a Dios, al Dios que nos ha vuelto a adoptar, al Dios que nos ha vuelto a recibir como su pueblo, porque nos ha devuelto nuestra identidad y nos está volviendo a aceptar. Simplemente nosotros tenemos que creer que Dios nos está devolviendo esta identidad. Eso es cierto, ¿no? Y yo creo que pues mucha gente el día de hoy está entendiendo pues su verdadera identidad. No nos quedemos pues ahí, simplemente entendamos que nosotros somos ese Israel y que pues Dios nos está cambiando el nombre. Este es un llamado. De hecho, Jesús siempre venía a eso y pues es más que tener una religión, es más que tener una congregación, simplemente es más que todo eso, es volver a la palabra de Dios, es volver a todo lo que Dios tiene, es volver a la escritura y volver a todo lo que Dios nos va mostrando. Pues si no tenemos la ciudadanía celestial, si seguimos nosotros como que fuera de las cosas de Dios, no vamos a poder entrar. Pero pues si nosotros empezamos a entender esto, empezamos a entender la palabra de Dios y empezamos a entender ante todo de que somos hijos pues de verdad, que de Dios y somos hijos de Israel, y pues empezamos a comportarnos como tal, pues para eso ha venido precisamente Jesucristo, para darnos el poder y la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros podamos pues volver a sus caminos. No podemos solos, evidentemente, pero pues para eso nos ha dado su Espíritu Santo, para que volvamos a ser ese pueblo adquirido por Dios, que hoy día cambiamos nuestro nombre, que hoy día de verdad dejemos de ser ese pueblo no amado, ese pueblo como que lejano, y vengamos a ser ese pueblo suyo, el pueblo de Dios, pueblo compadecido, porque pues si no le permitimos al Espíritu Santo una transformación real, no vamos a poder hacer esto. Y tenemos que considerar algo importante. Ser parte del pueblo de Israel no se trata simplemente de decir que somos parte de ese pueblo o de aceptar y de recibir. Si bien es el principio y así comenzamos, tenemos que vivir como pueblo de Dios. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, porque Dios nos llama a que seamos una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes, de gente santa. Y de esa forma tenemos que vivir, porque eso es lo que hace el pueblo de Dios. Tenemos que empezar a vivir, a santificarnos, tenemos que empezar a dejar que Dios nos limpie, dejar que Dios nos santifique, dejar que Dios nos cambie, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a esa transformación, porque tenemos que vivir como un pueblo de Dios. No podemos ser simplemente pueblo de palabra o decir que somos pueblo de Dios y no hacer nada, seguir con nuestras vidas como si no hubiese pasado nada. Tenemos que cambiar y tenemos que ser ese pueblo de Dios. Eso es cierto. Entonces pues para ser parte del pueblo de Dios, pues y cuando nosotros vemos, pues generalmente se habla de una metamorfosis, una transformación. Pues vemos que a principio tenemos, por ejemplo, una mariposa que pues no empieza siendo mariposa, sino viene siendo un gusano. Y tal vez el día de hoy estamos nosotros así como gusano, pero pues de repente empieza a transformarse, sufre un proceso de metamorfosis y pues luego termina siendo pues una hermosa mariposa. Pues lo mismo nos va pasando a nosotros, pues que nosotros vayamos siendo transformados hasta reflejar la vida de Jesús, que seamos transformados en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Por eso es que pues en este tiempo, y ayer hablábamos precisamente de eso, porque tal cual nos dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es que estamos en un tiempo de transformación, en un tiempo de que pues nos seamos transformados. Si bien pues en el momento en el que aceptamos a Jesús, pues nacemos en espíritu y pues permitimos que el Espíritu Santo de verdad entre, nacemos en ese instante en el espíritu, pues tenemos que ir transformando el alma. Y por último pues vendrá el día en que pues sucederá eso de la transformación del cuerpo. Pero pues para eso tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, comprendiendo que Dios pues quiere que entendamos que pues Él siempre ha tenido el mismo plan, que el Antiguo Testamento no ha pasado, que la ley y los profetas no han pasado, que todas las cosas no han ido pasando, que no nos ha dado la gracia para que sea nuestra mayor desgracia, sino que la gracia nos ayuda a cumplir todos los mandamientos de Dios, y que esto es algo que Jesucristo lo ha predicado desde siempre. Pues yo creo que ya llegamos, ¿no?, al final de la reunión, y pues no sé, tus últimas palabras, Daniel. Bueno, pues tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. Tenemos que entender que ser parte de ese pueblo implica seguir a nuestro Rey, seguir a Jesús, seguir a Dios,
y seguir lo que Él nos ha mandado, esa Torá que nos ha dejado, entender que todos los estatutos, las leyes, los mandamientos están ahí escritos, y como parte de esa ciudadanía tenemos que conocerlas, tenemos que conocer todo eso que está escrito, y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir de esa forma como ciudadanos, ejercer esa milicia, ejercer esa ciudadanía que tenemos de ser Israel. Y esto no es para escucharlo, esto es para hacerlo, es para vivirlo. Tenemos que cambiar por completo nuestra cultura, tenemos que transformarnos y dejar de vivir arrastrándonos como gusanos y empezar a volar como mariposas. Eso es cierto. Así que pues vamos a este día a orar y vamos a permitirle pues a Dios que nos ayude en todo esto. Ahí donde están, agachan sus cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, papá. Agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos muestras, agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos enseñas, agradecidos, papá, por todas las cosas que tú nos das a cada momento y a cada instante. Y pues, papá, el día de hoy hemos visto, Señor, ese proceso de transformación que tú tienes con las personas. Papá, sabemos que el nombre es muy importante y lo que más importa es el nombre que tú tienes, Señor, de cada uno de nosotros, porque dices que vas a llegar en un día a llamarnos por nuestros nombres, papá. Pero el día de hoy hemos visto que pues muchas veces sufrimos transformación en el nombre. Vemos la vida de Jacob, Señor, que representa transformación en todo el sentido de la palabra, desde que empieza a pelear con el ángel, y pues vemos que hay una transformación. Seguramente no ha sido una transformación muy fácil, y el día de hoy vemos que estamos así, pero Él ha tenido que desnudarse delante de ti y decirte la verdad. Y hoy día, Señor, quiero aprender a decirte la verdad, Señor, porque muchas veces me oculto, Señor, en muchas cosas. Empiezo a ocultarme en mis pensamientos, empiezo a ocultarme, Señor, en todo, papá. Me doy la razón en muchas cosas, lo hago tu voluntad con tu poder y me quedo, Señor, básicamente ahí, Señor. Y hoy te pido, Señor, que yo aprenda a reconocer cuál es la verdad, no mi verdad, sino tu verdad, Padre amado. Y entender, Señor, que a ti no te puedo mentir, así como Jacob, cuando le preguntaba quién era, pues él le decía: yo soy Jacob. Porque pues decir Jacob significaba, Señor, decir yo soy pecador, significaba yo soy esa persona que traiciona, yo soy ese engañador. Y hoy yo lo mismo vengo delante de ti, Señor, sabiendo que soy así, que soy pecador, que soy engañador, que soy de muchas maneras, papá. Y te pido que tu Espíritu Santo venga a convencerme en la profundidad para que yo sepa quién soy, Señor, realmente. Pero pues que sepa también que tú me puedes cambiar el nombre. Y le dice el ángel: Señor, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel. Y qué grande es pues que tú nos cambies el nombre. Y no solamente eso, sino que ahora nosotros podemos ser parte de Israel, entender que en un tiempo, Señor, parte de la casa de Efraín, pues había sido, no parte, sino toda la casa de Efraín había sido dispersada por todo el mundo. Y pues nosotros somos hijos de la casa de Israel y hoy entendemos eso. Y entendemos que en un tiempo, Señor, nosotros al igual que Jacob teníamos ese nombre, Señor, ese nombre de no ser pueblo tuyo, ese nombre de no compadecido, como que alejados de ti, alejados de tu ciudadanía, extranjeros, personas que no te conocíamos, Padre. Así hemos estado caminando en este tiempo, sin entender tu palabra, sin entender todo lo que tú tienes. Pero el día de hoy entendemos, Señor, que hay una promesa muy grande que tú estás diciendo, que la casa de Israel vuelve. Y así como Jacob ha sufrido una transformación y se ha vuelto Israel, así te pedimos que el día de hoy nos cambies, Señor, el nombre y podamos ser pueblo tuyo, compadecidos, Señor. Que existe esa transformación en cada uno de nosotros, pero no solamente de nombre, Señor, sino en la manera de comportarnos, porque reconocemos, Señor, que muchas veces hemos actuado conforme al paganismo, Señor, de toda la multitud, de toda la gente, que muchas veces hemos militado según la carne, que muchas veces hemos tenido
todo pensamientos, fortalezas y todo argumento que estaba alineado a la carne, y no hemos entendido que todo lo que está aliado al mundo está en contra de ti. No hemos entendido, Señor, que no se trata de ir a una iglesia, que no se trata de ir a una religión, que no se trata de cantar un corito, sino se trata de una transformación, Señor. Y el día de hoy yo vuelvo a ti, Señor, pidiéndote esa transformación, porque no ha podido hacerlo solo Jacob, aunque muchas veces ha intentado, aunque ha sido engañador, no podía tenerla esa transformación hasta que un ángel tuyo, Señor, no sé si tú mismo, Padre, pero vienes a cambiarle el nombre y le pones Israel, lo transformas. Y yo sé que en este tiempo tú has mandado a tu Espíritu Santo para ayudarme en esa transformación, y que yo ahora, Señor, sea pueblo tuyo, no un pueblo tuyo de nombre, no un pueblo tuyo solamente para buscarte un rato, no un pueblo tuyo solamente para pedirte la bendición de riquezas, para pedirte esto y lo otro, no, Señor, sino un pueblo tuyo tal cual tú pides, un pueblo tuyo tal cual está escrito en tu palabra, un pueblo tuyo, Señor, de los que hacen tu voluntad, de los que obedecen a tus mandamientos, de los que hacen lo que a ti te place y no de los que caminan a gusto y antojo, tal cual dice el pueblo tuyo, Señor, un reino de sacerdotes Kadosh. No puedo hacerlo solo, Padre, pero sé que tu Espíritu Santo el día de hoy me está transformando. El día de hoy me está cambiando el nombre. El día de hoy está poniéndome el nombre, Señor, ahí que tú tienes para mí. Yo, Señor, te pido, Señor, que en mí haya esa transformación. Que yo sea compadecida tuya, papá, para que yo pueda ser tu pueblo tuyo, Señor, que no me mires de lejos. Que pueda yo ser transformado en ese pueblo santo que te sirva, papá. Que no solamente sea un momentito, sino que sea una transformación genuina. Amado Espíritu Santo, ayúdame a entender que soy parte de Israel, que yo tengo que cumplir los mandamientos, que yo tengo que obedecer la voz de mi pastor. Unge mi cabeza, Señor, porque soy esa ovejita que por mucho tiempo he tenido garrapatas en la oreja. Hoy te pido ese aceite que me quite las garrapatas, que quite toda cosa que no me deja oírte, para que yo pueda oírte, Señor. Unge mi cabeza, para que yo pueda oír tu voz, amado Dios, para que yo pueda oír tu voz, Yeshua, y entender, Señor, que yo soy parte de tus ovejas, que yo soy esa ovejita perdida, Señor, por la que tú has venido, Señor. Has dejado a las 99, Padre, para venir a rescatarme, porque no soy una más. Yo soy especial para ti. Gracias, Padre, por amarme. Gracias por venir por mí, por aquella, Señor, que estaba dispersada, por aquella que estaba perdida. Gracias, Padre, porque hoy entiendo que tú eres buscándome a mí, y hoy quiero ser transformado para no alejarme de ti, para escuchar tu voz y seguirte y servirte con todo el corazón. Gracias, papito amado. Gracias porque hoy estoy recibiendo de tu unción para estar junto a tu lado, para estar junto a ti. Gracias, Padre Santo, Señor. Y en este momento tomo poder, control y autoridad. Y oíme bien, Hasatán, tú que atas los oídos de mis hermanos, todo hombre fuerte, toda potestad, todo gobernador, toda hueste de maldad, todo demonio inmundo, cualquiera sea tu nombre, todo hombre fuerte, celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, enfermedad, temor, orgullo, atadura, anticristo, sordo, mudo, en el nombre de Jesús. Suelta mi vida, suelta mi familia, suelta mi casa. Sal ahora en el nombre de Jesús. Te vas al abismo. Suelta mi mente, suelta mi consciente, suelta mi inconsciente, suelta la línea de represión, suelta mi hipotálamo. Sales ahora mismo en el nombre de Jesús. Suelta la memoria RAM. Sal ahora en el nombre de Jesús. Sueltas mi vida en el nombre de Jesús. Sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Y el día de hoy yo tengo la mente
mente de Cristo, yo tengo la mente de Yeshua transformada, Señor. Sufro una transformación, Señor. A partir de hoy voy a caminar con tu amado Espíritu Santo, cumpliendo tu palabra, cumpliendo tus mandamientos, buscándote a ti, que tú seas, Señor, mi principal tesoro, Señor. Y en este momento, Señor, yo cubro, Señor, con tu preciosa sangre, Señor. Cubro pues a todos, Señor, mis hermanos, Señor, ahí donde están. Cubrimos, Señor, a las casas de mis hermanos, el dintel de su puerta con tu preciosa sangre, porque somos hijos tuyos, Señor. Somos llamados con tu nombre, Señor, con ese nombre nuevo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos pongas ese nombre nuevo, papá, y ungimos, Señor, con tu preciosa sangre, Señor, esas casas, Señor, que toda mortandad pase de largo, papá, pase de largo de nuestras casas, que toda enfermedad pase de largo de nuestras casas, Padre. Ungimos en este día, Señor, te pedimos ahí que tú cubras con tu mano de poder. Y también, Señor, en este momento, Señor, te pedimos, Señor, por toda Bolivia. Óigame bien también ahí los fenómenos naturales, sol, estrella, luna, estrella, tierra, todo fenómeno natural. Óiganme bien, mi Señor Jesús. Nos ha dado autoridad para que nosotros también tomemos autoridad sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Y óigame bien, cielos, tierra, luna, estrellas y fenómenos naturales. En el nombre de Jesús los desatamos porque ustedes no han sido diseñados para ser alabados, sino para alabar el santo nombre de Jesucristo. Y ustedes los desatamos para que alaben a Yeshua, para que alaben al santo nombre de Jesucristo, al santo nombre de Yeshua. Gracias, Padre, porque sabemos que están siendo desatados, sabemos que están ahí siendo desatados toda la creación. Y óiganme bien, bolivianos, ustedes, óiganme bien, latinoamericanos, mi Señor Jesús les ordena que se preparen para la gran redención de almas, para ese gran avivamiento, que preparen sus oídos para escuchar la voz de Yeshua. Bienvenido eres, amado Espíritu Santo, sobre cada estante y habitante de Bolivia, de Latinoamérica, de América. Bienvenido eres sobre cada uno de ellos. También, Señor, en este día te pedimos perdón, papá. Te pedimos perdón, Señor, por todos aquellos hijos desobedientes que no te han hecho caso, papá. Te pedimos perdón, Señor, por la descendencia de Esaú, que hasta el día de hoy pues sigue con resentimiento y sigue buscando, Señor, a Israel. Te pedimos perdón, Señor, por todos los hijos desobedientes ahí. Te pedimos perdón por Ismael. Te pedimos perdón por Dan, por Rubén, por toda esa descendencia, Padre, para que sean desatados, Señor, que ellos también puedan comprender que pueden ser injertados, papá, al olivo original, papá. Y bendecimos en este tiempo, Señor, a todo Israel. Te pedimos, Señor, que se despierte, Señor, ese remanente, Señor, que muchos dejen de ser engañados, papá, que esas garrapatas, Señor, que están en tu pueblo, salgan, Señor, para que puedan oír tu voz, Señor. Úngelos con aceite, llénalos de tu Espíritu Santo, Señor, para que puedan escuchar tu llamado y puedan obedecerte, papá, en donde estén, en todas las ovejas perdidas, Señor. Ahí donde están, Señor, puedan escucharte, papá. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú lo estás haciendo. Te damos gracias, Padre amado, por todo lo que tú haces en cada uno de nosotros. Y bienvenido eres, precioso amado Espíritu Santo, a nuestras vidas. Ayúdanos a seguir contigo, ayúdanos a adorarte, a caminar a cada día, Señor, agarraditos de la mano contigo, Señor, para hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre Santo. Gracias, papito amado, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos. Cubrimos sus vidas con la preciosa sangre de Cristo. Y, Señor, a una sola voz, en el nombre de Jesús, te decimos amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Un grito de júbilo con 3 vueltitas. Bueno, pues y un grito de guerra. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
porque el Señor, nuestro Nuestro Dios, Dios Todopoderoso reina, Señor, somos tu Dios Todopoderoso. reina, aleluya. aleluya. Y bueno, pues ya llegamos también al final de la reunión y decirles a todos que Dios les bendiga, mis hermanos. No se olviden, pueden encontrarnos en ensupunto.org. No se olviden de darle un like a la página, de suscribirse ahí también, ya sea donde nos están viendo en las distintas redes sociales. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Y bueno, pues ya nos despedimos de cada uno de ustedes. Y ahí tenemos a la familia Gómez Quispe. Familia Gómez Quispe, bendiciones. Amén, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Jesús. Dios les bendiga. Hasta mañana, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. En Jesús. Amén. Amén. En Jesús. Amén. Y bueno, tenemos también ahí a Sara y su pandilla. Bendiciones. En Jesús. En Jesús, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y también tenemos ahí a mi hermano Ismael. Ismael, bendiciones. Muchas bendiciones, hermana Amparito. Hermanos, muchas bendiciones en Jesús. Hasta mañana. En Jesús, Ismael, que Dios te bendiga. Hasta mañana. Bendiciones al chiquitín también, que Dios les bendiga. Bendiciones ahí a mi hermana, pues ahí Belén, Alanis, Eli, que Dios les bendiga. Buenas noches, Amparito. Bendiciones. Hasta mañana en Jesús. Que Dios les bendiga. Hasta mañana en Jesús, bendiciones. Y también tenemos ahí a la familia Lima Guayas. Bendiciones. Amparo, bendiciones. En Jesús. Bendiciones ahí, hermana Bea, hermano George, Tessa, Anthony, Mayra. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Amén. Amén. En Jesús. Bueno, pues y ahí también tenemos a mi hermana Janet, a mi hermano Henry, a toda la familia Paredes Guayas. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermana Amparito. Bendiciones a todos los hermanos. Bendiciones, hermana En Amparito, en Jesús. En Jesús, Belinda, Brittany, Briana, Matías. Que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Y bueno, Amén. pues ahí tenemos, Bendiciones. amén, amén. Bendiciones. Y ahí también tenemos a mi tía Luisa. Bendiciones. Amparito, bendiciones, bendiciones, Danielito, bendiciones, Martiña, Jaimillo, bendiciones, hermanos, hasta mañana en Jesús. Hasta mañana, tía Luisa, que Dios te bendiga en Jesús. Y bueno, pues ahí también tenemos a pues la familia Murillo Ayala. Benjillo, bendiciones. Bendiciones, Amparo, hermanos, bendiciones, a todos también en el programa también. En Jesús, hasta mañana, bendiciones. Bendiciones, Benjito, bendiciones ahí a Sarita, bendiciones a JJ, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y bueno, pues tenemos ahí también a mi hermana Norquis. Norquita, bendiciones. Bendiciones, Amparito. Bendiciones, Martita. Bendiciones, don Jaimito, tía Juanita, hermanos. Y a todos los que nos oyen, buenas noches. Dios los bendiga grandemente en Jesús. En Jesús, Norquita, bendiciones a Melvi, también a toda la familia Mayea, que Dios les bendiga. Muchas bendiciones y bendecimos también ahí a la familia Ayala Campos. Bendiciones. Bendiciones, Amparo, bendiciones, Daniel, Marta, Jaime, que Dios me los bendiga grandemente. A todos los que me están escuchando también en Chayapata, en La Paz, en Cochabamba y en todo lado, que Dios me los bendiga grandemente, mis hermanos. Hasta mañana, en Jesús. En Jesús, ahí pues a Nino, Edwin, Belén, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también a la familia Guayasca Naviri, bendiciones hermano René, hermana Sonia, que Dios les bendiga. Fernando, Neila, Keila, Ojitos de Guapurú, que Dios les bendiga, mis hermanos, muchas bendiciones. Y bendecimos también pues ahí a cada una de las familias que están pues con nosotros. Ahí también pues bendecimos a la familia Quispe Cosío, que Dios les bendiga. A la familia también de mi hermana Carola, que Dios les bendiga. Pues a mi hermana Helen, a Franca, Leandro, que Dios les bendiga. Ahí también al hermano Luis, bendiciones.
También pues ahí a cada una de las personitas, a mi hermano Freddy también, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Ahí en La Paz, a Tatiana, a la familia Jata Cosío, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. En Chayapata, a toda la familia Gómez Ayala, tía Juanita, bendiciones, bendiciones tía Hilda, bendiciones tío Lucho, bendiciones tío Lino, bendiciones tío Jocolizo, que Dios les rebendiga. Muchas bendiciones también a la familia Carlos Gómez, ahí tío Juan, bendiciones, bendiciones también. Ahí, pues a las pequeñas, tía Gudi, bendiciones. Bendiciones también pues ahí a cada una de las familias, de la familia Cocatola, a la familia Choque González, a la familia de mi hermana Dayana, a toda la familia Cayaguara, que Dios les bendiga. Bendiciones mis hermanos, pues en todo lugar, allí en Cochabamba, bendiciones, en toda Bolivia, que Dios les bendiga. En el extranjero también, mis hermanos, muchas bendiciones, que Dios les bendiga. Y pues nos vemos el día de mañana en Jesús. En su punto, Radio Online.